¿Cómo están, estudiantes? Javier Pando una vez más con ustedes. El día de hoy les traigo una clase de física bastante importante. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto en los estudios preuniversitarios y recién se retoma, ¿no?, con el interés que corresponde cuando ya están llevando sus primeros cursos de física. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre movimiento relativo. Siempre hemos hecho referencia a la descripción del movimiento respecto de un sistema de referencia y damos por entendido que este sistema de referencia es fijo, está fijo a tierra. Por eso decimos todo movimiento se describe respecto de tierra. Y es así como nosotros estudiamos el movimiento de los cuerpos, considerando a la Tierra como fijo, sin considerar pues la traslación, la rotación. Y dependiendo del punto de referencia o sistema de referencia, vamos a medir una respectiva velocidad y aceleración. Y todas las variables del movimiento pues dependen de este sistema de referencia, ¿no? Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es modificar el sistema de referencia a conveniencia. Y bueno, en esta clase la idea es que ustedes puedan enfocar el método, ¿sí? ¿Cuál es la visión del observador que ya no está en tierra? Es así que les presento este análisis a continuación. Muy bien, movimiento relativo, y vamos a proponer lo siguiente. Examinemos durante un segundo a dos autos en movimiento rectilíneo uniforme. Tienen ustedes aquí un instante inicial, que es la representación de un auto que se mueve a 20 metros por segundo, a 100 metros por detrás de otro auto que se mueve a 40 metros por segundo. Si ambos realizan movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante. Un segundo después, veamos qué ocurre. Muy bien. Claro, el auto que está detrás avanzó cierta distancia, el auto que está delante hizo lo suyo, y esto lo estamos describiendo. Fíjense ustedes, acabamos de fijar aquí un observador en tierra, ¿no? Él está describiendo justamente todos los elementos que nosotros utilizamos en la descripción del movimiento, ¿no?, de respecto de tierra, ¿no? Son respecto de este observador. Enseguida, fíjense ustedes el primer auto. A ver, este primer auto, ahí tenemos el instante de tiempo inicial, le vamos a llamar t igual a 0, correspondiente a la representación inicial. Y ahora este es el instante de tiempo t igual a 1 segundo. Y en ese segundo, fíjense ustedes, el auto ha recorrido, ahí lo tenemos indicado por aquí, ha recorrido 20 metros. Claro, si su rapidez es 20 metros por segundo, avanza 20 metros por cada segundo. Enseguida, con el otro auto tenemos una situación similar. Fíjense ustedes, a continuación, instante inicial. Claro, en este momento correspondería al instante inicial t igual a 0, y por acá lo tenemos un segundo después, t igual a 1 segundo. En ese segundo, fíjense ustedes que el auto avanzó, por eso es que coloco estas líneas de referencia. Entonces el auto avanzó, fíjate, por aquí, ahí está.
40 metros lo acabamos de trazar. Ahora, como ustedes pueden ver, el punto de vista de nuestro observador es el siguiente, porque acá vamos a tener dos conclusiones. Uno, lo que avanza cada segundo, ¿no es cierto?, estos autos. Bueno, entonces, para tener una referencia, vamos a decir así, fíjense, el auto A avanza 20 metros, mientras que el auto B avanza 40 metros. Entonces, le estamos llamando auto A al que se encuentra en la parte posterior, el que se mueve con 20 metros por segundo. Y le estamos llamando auto B al que se encuentra por delante, ¿sí? Entonces, el punto de vista, eso es lo que quiero mostrarles. Eso es lo que nosotros estudiamos, ¿no? La interpretación de la rapidez. Cada segundo avanza, en el caso del auto A, 20 metros y en el caso del auto B, 40 metros. Y quiero que se fijen que ahora la distancia de separación, esto lo pueden deducir geométricamente, ¿no? Sí, la distancia de separación es 120 metros. Miren, al inicio están separados 100 metros y luego de un segundo están separados 20 metros. Y eso es lo que va a pasar cada segundo. Va a ir aumentando, va a ir incrementando esa separación. ¿En cuánto? En 20 metros. Ese resultaría ser el punto de vista de un observador que nosotros colocamos sobre A. Fíjense ustedes, en este momento estoy introduciendo un observador que ya no es fijo. Ahí lo tenemos. Sí, ahí lo tenemos. Claro, si el auto avanza, el observador avanza con el auto, ¿no? Ese observador es nuestro sistema de referencia ahora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el punto de vista del observador en el auto A con respecto al movimiento del auto B va a ser distinto al punto de vista que tenemos nosotros. Al separarse 20 metros en un segundo para el observador sobre A, ¿sí? El auto está alejándose. Entonces, es como si A estuviese fijo y B está avanzando hacia la derecha porque se está alejando. En este caso, a razón de 20 metros por cada segundo. Esa diferencia en el alejamiento justamente es lo que nosotros percibimos si nos ubicamos en el vehículo A. Entonces, acá les indico el punto de vista del observador. Miren, él dice, ¿no? El auto B avanza 20 metros en cada segundo hacia la derecha. Este punto de vista viene a ser la velocidad relativa. Se intuye, ¿no es cierto?, que la velocidad relativa, diríamos, de B respecto de A es, y lo expresamos conforme nosotros sabemos, ¿no?, con la notación vectorial. Usamos positivo para indicar hacia la derecha. Y aquí estamos diciendo, ¿no?, velocidad relativa de B respecto de A es igual a 20 metros por segundo positivos, o sea, 20 metros por segundo hacia la derecha. Eso es todo. Si ustedes han captado esta noción con respecto al movimiento relativo que se percibe con bastante simplicidad, entonces podemos pasar a la parte matemática. Matemáticamente, muchachos, la expresión resultaría de esta forma, porque lo que nosotros hemos hecho es una diferencia vectorial entre las velocidades de B y A
respecto de tierra. Por eso decimos velocidad relativa de B respecto de A sería igual velocidad de B menos velocidad de A, lo que constituye la expresión general de la velocidad relativa. Asimismo, tenemos también para la aceleración relativa una relación muy similar y sencilla. Tomen en cuenta que son expresiones vectoriales. Aceleración relativa de B respecto de A, esto es igual a aceleración de B menos aceleración de A. Y esto constituye justamente la expresión general de la aceleración relativa. Y cuando decimos expresión general, es porque se cumple para cualquier situación. Miren, vamos a hacer un análisis tomando en cuenta nuestro ejemplo. A ver, en nuestro caso, vamos a decir, ¿sí? Fíjate, respecto de tierra, fíjate, respecto de tierra, tenemos que la velocidad de A, recuerda, es el que estaba por detrás, es más 20 metros por segundo. Y la velocidad de B, en este caso, el que estaba por delante, era más rápido, ¿no? Más 40 metros por segundo. Indico más porque en ambos casos el movimiento es hacia la derecha. Entonces, si ustedes aplican, fíjense, velocidad relativa, estamos analizando al auto B, ¿no es cierto? Velocidad relativa de B respecto de A, entonces la diferencia sería de esta manera, mira, velocidad de B más 40 menos velocidad de A, en este caso más 20. Y esa diferencia, ¿cuánto resulta? Resulta en una diferencia positiva, que si ustedes se dan cuenta coincide con la expresión que hemos obtenido nosotros en el análisis, más 20 metros por segundo. O sea que respecto de A, el auto B tiene una velocidad de 20 metros por segundo hacia la derecha. Enseguida vamos a analizar una situación adicional. Decimos aquí, examinemos el movimiento del auto 1 respecto de un observador en el auto 2. ¿Qué les parece si consideramos ahora el MRV? Ahí está, mira. Tienes un auto con 2 metros por segundo y 1 metro por segundo de aceleración, contrario a su velocidad. Es un auto que está desacelerando en su movimiento hacia la derecha. Y en el caso del auto 2, ¿sí? Se encuentra pues moviéndose hacia la izquierda con 4 metros por segundo. Acá está auto 1, el auto moradito, y el auto 2, el auto amarillo. Se mueve con 4 metros por segundo y tiene una aceleración en esa misma dirección. En este caso es un movimiento acelerado. Ya, ahora se propone examinar el movimiento del auto 1. ¿Quién es el auto 1? Vamos a indicar por aquí, auto 1, el auto de la izquierda, el auto 2 sería el auto de la derecha. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros podemos observar en este caso es que ambos son movimientos donde existe velocidad y aceleración. Entonces tenemos que analizar para saber cómo se desenvuelve el movimiento, el auto 1 con respecto del auto 2, hay que analizar la velocidad relativa de 1 respecto de 2 y la aceleración relativa correspondiente. Entonces, ustedes recordarán la expresión para la velocidad relativa, ¿no? Pero acá vamos a decir nosotros, entonces,
velocidad relativa de 1 respecto de 2. ¿Y cómo tomaríamos esta diferencia? Como velocidad de 1 menos velocidad de 2. Recuerden que estas velocidades medidas respecto de tierra. Entonces, la velocidad de 1 es 2 metros por segundo hacia la derecha. Lo reemplazamos de una vez. Y a esto se les está restando la velocidad de 2. En este caso 2 tiene 4 metros por segundo hacia la izquierda. Ahí lo indicamos con el signo menos. Tenemos el menos de la diferencia vectorial y el menos de, en este caso, la dirección del movimiento de 2. Ahora, aquí tienes, esto se hace positivo y fíjate a lo que llegamos. La velocidad de 1 respecto de 2, ¿a qué es igual? Más, en este caso, es 6 metros por segundo. Podemos indicar aquí una conclusión, ¿no? Y este es nuestro primer resultado que vamos a analizar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a decir entonces? Respecto de 2, el auto 1 se mueve hacia la derecha con 6 metros por segundo en el instante mostrado. ¿Sí? Lo vamos a escribir entonces. Ahora hagamos lo mismo con la aceleración relativa. Entonces decimos por acá, también, en este caso hemos dicho aceleración relativa de 1 respecto de 2, fíjate. Aceleración relativa de 1 respecto de 2 sería igual a aceleración de 1 menos a aceleración de 2. Y tomando en cuenta la convención de signos para las direcciones, la aceleración 1 sería negativa, porque apunta hacia la izquierda, menos 1 metro por segundo cuadrado, menos la diferencia vectorial, y la aceleración 2 también es negativa. Es 4 metros por segundo hacia la izquierda. Ahí tienes menos 4 se hace positivo y está resultando una aceleración relativa de 1 respecto de 2, igual en este caso ¿a cuánto? A 3 positivo, más 3 metros por segundo al cuadrado. Y este es el segundo resultado que nosotros vamos a interpretar aquí. Aceleración de 1 respecto de 2. Fíjate, 3 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha, lo cual te está indicando, ¿sí?, que está aumentando su valor en 3 metros por segundo cada segundo. ¿Respecto de quién? Respecto de 2. Fíjense ustedes, es la interpretación de la aceleración, ¿no es cierto? Vamos a indicar por acá. Bien, muy bien, ahí en la indicación les estoy colocando, ¿no? Su rapidez aumenta en 3 metros por segundo cada segundo, moviéndose a la derecha. En todo momento. En todo momento. Esa es la visión que tiene el observador en 2. Muy bien. Vamos a ver un caso que se considera en muchas situaciones un problema complicado y sin embargo no lo es, pero se analiza con mucho mejor precisión si ustedes utilizan el movimiento relativo. Vamos a ver esta aplicación ya para cerrar esta corta videoclase, ¿sí? Fíjense ustedes, la situación dice, determine la menor distancia de separación a la que logran aproximarse los móviles 1 y 2 que realizan MRU.
Fíjate, el móvil 1 es el móvil azul que se mueve con 12 metros por segundo hacia arriba. Y el móvil 2 es el móvil rojo que se mueve con 5 metros por segundo hacia la derecha. En este punto, en este instante que nos muestra la figura, tienen una separación de 52 metros. Fíjate que sus direcciones son perpendiculares. Entonces, si nosotros queremos analizar respecto de tierra, vamos a complicarnos un poquito en la parte geométrica, lo cual no ocurre si ustedes analizan, y eso es lo que vamos a hacer como parte de la solución. Vamos a examinar el movimiento de 1 respecto de 2. En el ejercicio anterior hemos usado la definición en forma analítica y lo hemos llevado a la interpretación física. Ahora, acá vamos a hacer la forma geométrica de esta solución. ¿Sí? Los dos realizan MRU. Respecto de tierra, la aceleración de 1 es igual que la aceleración de 2. ¿Y eso es qué cosa? 0, porque realizan MRU, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que la aceleración de 1 respecto de 2 es igual también a 0. Y también se dan cuenta que 1 respecto de 2 realiza MRU. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar el móvil 2, pero tomando un observador. Fíjense ustedes, acá está el móvil 2, tomando un observador fijo sobre 2. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen esto, están realizando lo siguiente. Físicamente están considerando que el móvil 2 tiene velocidad 0. Miren ustedes, ¿ah? O sea, se considera, ahí estoy escribiendo una notita, se considera fijo. Y le trasladamos su velocidad al otro vehículo. ¿Pero de qué manera? Observen ustedes la expresión. Observamos que la velocidad de 1 respecto de 2 es igual a velocidad de 1 menos velocidad de 2. ¿Sí o no? Entonces, quiero que observen la forma que toma esta expresión. Velocidad de 1 respecto de 2. Si yo lo escribo como una suma vectorial, sería velocidad de 1 más el opuesto de la velocidad de 2. Esto que te estoy mencionando es lo que voy a hacer gráficamente. Como yo quiero la velocidad de 1 respecto de 2, a 2 lo considero fijo. ¿Y qué hacemos con 1? Miren, en el instante que nos muestra la figura, 1 se encuentra a 52 metros a la derecha, ¿sí o no? Ahí está. 1 tiene una rapidez de 12 metros por segundo, pero fíjense lo que le estoy agregando aquí. Ese es el detalle. ¿Te das cuenta? La velocidad de 2 horizontal es 5 metros por segundo hacia la derecha. Vectorialmente, cuando yo hallo la velocidad relativa de 1 respecto de 2, a la velocidad de 1 le estoy sumando el negativo o el opuesto de la velocidad de 2. Y en esa suma vectorial, entonces, ¿qué significa? Que este 5 metros por segundo lo traslado al móvil 1, pero con dirección contraria, el opuesto. ¿Ahí se dan cuenta? Esa es la operación vectorial. Y hago la composición de estas dos que resultarían ser las componentes y mira lo que tengo. Voy a tener una velocidad total. Esa velocidad total sería la velocidad relativa de B respecto de A. Dicho de otro modo, la velocidad relativa de 1 respecto de 2.
Sí, ¿y qué valor tiene esa velocidad relativa de 1 respecto de 2 en este caso? ¿Mm? La velocidad relativa de 1 respecto de 2, si ustedes se concentran en el triángulo que estoy sombreando acá, se está formando un triángulo rectángulo. Le estoy colocando alfa al ángulo agudo. Ahí está el ángulo alfa. Y fíjate la relación acá, ¿no? En este triángulo alfa, un cateto es como 5 y el otro cateto le correspondería a la medida de la otra componente, 12. Tengo 5, 12, triángulo pitagórico, la hipotenusa es como 13. Inmediatamente tengo que la velocidad de 1 respecto de 2 sería pues 13 metros por segundo. Y esa velocidad de 1 respecto de 2, ¿qué me representa? Miren, esa es la trayectoria que sigue 1, ¿visto por quién? Visto por el observador en 2. Ahí lo estoy indicando también, fíjate, trayectoria de 1 respecto de 2. Visto de ese modo, cuando ya tienes la velocidad relativa de 1 respecto de 2, entonces la distancia que hay, fíjate, como este se considera fijo, en algún momento, el móvil va a pasar por ahí, ¿no es cierto? Ahí está pasando, fíjate. Entonces, cuando esté pasando por ahí, ahí se va a producir la mínima distancia, porque geométricamente la distancia que hay de un punto a una recta, esta trayectoria de 1 respecto de 2 es la recta. Entonces, esa sería la mínima separación que se lograría entre los móviles. Ahora, ¿cómo voy a calcular esa separación finalmente? Fíjense ustedes acá, este triángulo pequeñito, vamos a decir de la figura, ¿cómo vamos a calcular nosotros ahora la distancia mínima? Entonces podemos utilizar, vamos a ver, de la figura, tiene que haber una relación entre, cateto opuesto, lo que quiero hallar, y la hipotenusa, lo que tengo. Seno. Se dan cuenta que el seno de alfa es igual a distancia mínima, cateto opuesto entre hipotenusa 52. Pero en el triángulo celeste el seno de alfa es cateto opuesto 12 sobre hipotenusa 13. Y, oh sorpresa, 13 está contenido en 52 4 veces. Sacando entonces 13ava a los denominadores. Finalmente tenemos 4 por 12, por lo tanto, la distancia mínima de separación que se logra con esto es 48 metros. Y con ello damos por culminado este problema. Bien, hemos llegado finalmente a la culminación de este corto capítulo, el cual tiene un sinnúmero de aplicaciones. Entonces ustedes tienen que seguir desarrollando esta idea básica. Muy bien, eso ha sido todo. Ya nos estamos viendo en la próxima publicación. No olvides suscribirte y conmigo será una nueva oportunidad. Bye, bye.